17 de julio del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 y siguientes. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pero yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El choque entre los fariseos y Jesús, la ley y su interpretación están en el centro de las discusiones. Hoy muchas veces tenemos el mismo conflicto, lo que nos piden los mandamientos y lo que pensamos que debemos hacer. Al ver que Jesús reinterpreta la ley que los fariseos mostraban, nos da fuerza para interpretar la ley que la Iglesia nos propone. Ahora, no es lo mismo que Jesús interprete la ley a que yo sea quien la interprete. Debo tener cuidado porque no estamos al mismo nivel la criatura y el Creador, Jesús y yo. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo: ayuno, pureza, observancia del sábado, etc. Para los fariseos cualquier cosa era suficiente para hacer gala de su intransigencia normativa, dando a entender que en el rigor del cumplimiento se asentaba la gloria de Dios. Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que es la práctica del amor. Hoy se nos interpela y desafía respecto de nuestra práctica religiosa. Se nos invita a ver si ella manifiesta el rostro misericordioso de Dios. La misericordia, decía el Papa Francisco, es algo difícil de comprender. Pero, Padre, ¿la misericordia borra los pecados? No, decía el Papa, lo que borra los pecados es el perdón de Dios. La misericordia es el modo con que Dios perdona. Este enfrentamiento entre ley y misericordia, entre justicia y misericordia, en nosotros muchas veces se contraponen. Pero, ¿son contrarios? ¿Se oponen verdaderamente? San Agustín nos dice en una de sus obras: es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. La misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios, sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella, se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor
que está a la base de una verdadera justicia. Benedicto XVI decía sobre este tema: no podemos ignorar que ciertas corrientes de la cultura moderna, sostenida por principios económicos racionalistas e individualistas, han sustraído el concepto de justicia al de sus raíces trascendentes, separándolo de la caridad y la solidaridad. La ciudad del hombre no se promueve solo con relaciones de derechos y deberes, sino antes y más aún con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios, también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre.